Todo comenzó con un cambio en la rutina de mi edificio. Vivo en un complejo de apartamentos bastante común, en una zona tranquila de la ciudad. La mayoría de los vecinos son personas mayores o familias jóvenes, y nos conocemos lo suficiente como para saludarnos cordialmente. Pero todo cambió cuando la señora del tercer piso se mudó. Ella era una mujer mayor, con un aire misterioso y una mirada que parecía atravesarte. No hablaba con nadie y apenas salía de su apartamento. Algunos vecinos decían que la veían en el balcón de noche, mirando fijamente hacia la calle. Al principio, todos asumimos que era simplemente una persona reservada, pero pronto comenzarían a suceder cosas muy extrañas. Una noche, al regresar del trabajo, noté que la puerta de su apartamento estaba entreabierta. Al pasar frente a ella, un olor peculiar, una mezcla de incienso y algo que no pude identificar, emanaba del interior. Pensé en tocar la puerta para ver si necesitaba ayuda, pero algo me detuvo. Había una sensación de inquietud en el aire. Los días siguientes fueron aún más extraños. Un vecino del cuarto piso me contó que había visto sombras moviéndose en el apartamento cuando sabía que ella no estaba en casa. Otros escuchaban ruidos extraños, como murmullos y pasos, en horas intempestivas. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido rítmico, casi como un canto, proveniente del piso de abajo. Decidí que debía investigar un poco más. Una tarde esperé en el vestíbulo a que la señora saliera. Cuando finalmente lo hizo, aproveché para echar un vistazo rápido en su apartamento. Por dentro, las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y habían velas encendidas en cada rincón. En el centro del salón, un círculo dibujado con tiza y lleno de objetos inusuales me hizo retroceder. Esa misma noche, el edificio se quedó sin electricidad. Los vecinos salimos al pasillo, tratando de entender qué había pasado. La señora del tercer piso no apareció, lo cual no sorprendió a nadie. Decidimos investigar el fusible principal, y mientras bajábamos al sótano, noté que el olor peculiar que había percibido antes, esta vez era más fuerte. En el sótano encontramos el panel de fusibles abiertos y los cables cortados deliberadamente. Antes de que pudiéramos reaccionar, una risa escalofriante resonó. Miramos alrededor con linternas, pero no vimos a nadie. Sin perder más tiempo, restablecimos la electricidad y volvimos rápidamente a nuestros apartamentos. Esa noche fue la peor. Los sonidos extraños y el canto se intensificaron, y pude escuchar a varios vecinos moviéndose nerviosamente en sus apartamentos. Hacia la medianoche, una serie de golpes fuertes resonaron en mi puerta. Me armé de valor y miré por la mirilla, pero no vi a nadie. Al abrir la puerta, encontré un pequeño objeto en el suelo, una figura tallada de madera, con los mismos símbolos que había visto en el apartamento de la señora. Los días siguientes fueron un torbellino de miedo y confusión. Los sonidos continuaban, los vecinos estaban cada vez más asustados y la señora del tercer piso seguía sin dar señales de vida. Finalmente decidimos llamar a la policía. Cuando llegaron y entraron a su apartamento, lo encontraron vacío. No había rastros de la señora ni de sus pertenencias, solo aquellos símbolos en las paredes y el círculo en el suelo. Desde entonces, los sonidos han cesado, pero la atmósfera en el edificio nunca volvió a ser la misma. Los vecinos y yo evitamos hablar del incidente, pero todos sabemos que algo oscuro y perturbador pasó en ese apartamento. Y aunque la señora del tercer piso desapareció, la inquietud y el misterio que dejó detrás siguen vivos en cada rincón de nuestro edificio. Desde que me mudé a este barrio tranquilo,
Había encontrado en mi rutina diaria una sensación de calma y normalidad. Mi nueva casa era acogedora, con grandes ventanales que daban al jardín trasero. Disfrutaba de las tardes en el patio, viendo el sol ponerse tras los árboles. Todo parecía perfecto hasta que noté algo extraño. Una noche, mientras preparaba la cena, noté una figura de pie en la ventana del sótano de la casa de enfrente. La luz interior estaba apagada, pero podía ver claramente una silueta inmóvil. Pensé que quizá era uno de mis vecinos revisando algo en su sótano, así que no le di mayor importancia. Sin embargo, al día siguiente, la figura seguía ahí. No parecía moverse ni cambiar de posición. Empezó a molestarme la idea de que alguien pudiera estar observándome desde la oscuridad. Decidí acercarme para investigar, pero cuando llegué al borde de mi jardín, aquella figura desapareció. Durante los siguientes días, la imagen en la ventana se convirtió en una constante. A veces parecía acercarse más al cristal, otras veces retrocedía. Una tarde hablé con la vecina de al lado, una mujer amable llamada Marta. Le pregunté si había notado algo extraño en la casa de enfrente, pero ella me miró confundida y me dijo que esa casa estaba vacía desde hace varios años. Esa noche volví a ver la figura en la ventana. Decidí que no podía ignorarlo más. Tomé una linterna y me dirigí a la casa de enfrente. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero encontré una ventana rota por donde pude entrar. El interior estaba polvoriento y abandonado. Los muebles estaban cubiertos por sábanas. Bajé al sótano siguiendo el camino hacia la ventana donde había visto la figura. Pero no había nada ahí, solo cajas viejas y trastos olvidados. Me quedé un momento en silencio, intentando entender lo que estaba pasando. Al subir de nuevo, un sonido suave me hizo girar la cabeza hacia la oscuridad del sótano. Regresé a mi casa decidido a olvidar lo que había visto. Sin embargo, la noche siguiente, la figura volvió a aparecer, pero esta vez en mi propia ventana. Sentí una tensión en el ambiente, como si algo estuviera esperando a ser descubierto. Decidí llamar a un amigo, quien llegó rápidamente y se quedó conmigo hasta la madrugada. A medida de que pasaban las horas, intentamos mantenernos despiertos y distraídos, pero la figura seguía ahí, inmóvil en la ventana. Mi amigo sugirió que podía ser una broma o algún tipo de ilusión óptica, pero no, yo sabía que había algo más. Finalmente, a las 3 de la mañana, la figura desapareció y no volvió a aparecer. Mi amigo se fue al amanecer. Yo me quedé pensando en lo que había sucedido. Decidí investigar más sobre la historia de la casa de enfrente. Visité la biblioteca local y busqué registros antiguos del vecindario. Encontré un artículo sobre una familia que había vivido en esa casa hace muchos años. El hijo mayor había desaparecido misteriosamente y nunca fue encontrado. La familia, devastada, dejó la casa y desde entonces nadie vivió en ese lugar. Regresé a casa con una sensación de incertidumbre. No podía dejar de pensar en la figura en la ventana y en la desaparición del joven. Decidí que lo mejor sería mudarme nuevamente. Puse la casa en venta y me mudé en cuanto encontré un comprador. Desde entonces, cada vez que paso por mi antiguo vecindario, no puedo evitar mirar hacia la casa de enfrente. La ventana del sótano sigue vacía, pero sé que en algún momento alguien más verá lo que yo vi y se preguntará sobre aquella figura en la ventana. Cuando compré la casa en la esquina de la calle Maple, no esperaba más que un lugar tranquilo para vivir. Era una casa antigua, con una arquitectura encantadora y un jardín que prometía mucho con un poco de trabajo. Los vecinos eran amables y el barrio era muy tranquilo, justo lo que buscaba.
Las primeras semanas fueron normales. Me instalé, decoré las habitaciones a mi gusto y empecé a trabajar en el jardín. Sin embargo, un mes después de mudarme, comenzaron a suceder cosas extrañas que no podía ignorar. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un sonido sordo proveniente del ático. Era como si algo cayera o se moviera. Pensé que quizá algún animal se había colado y decidí revisar al día siguiente. Al subir al ático, no encontré nada fuera de lo normal. Supuse que podría haber sido un ratón o algún otro animal pequeño. Días después, noté que las puertas de los armarios y los cajones de la cocina se abrían solos. Al principio pensé que era alguna corriente de aire, pero después de revisar y asegurarme de que todo estaba bien cerrado, los incidentes continuaron. Intenté no darle importancia, pero era difícil ignorar lo que estaba pasando. Una noche, mientras estaba en la sala viendo televisión, las luces comenzaron a parpadear. Me levanté para revisar la caja de fusibles, pero todo estaba en orden. Volvieron a parpadear y luego se apagaron por completo durante unos segundos antes de volver a encenderse. Sentí una incomodidad creciente, pero no sabía qué hacer al respecto. Decidí hablar con un vecino sobre los problemas que estaba teniendo. Él me contó que la casa había estado vacía durante varios años antes de que yo la comprara. Los anteriores propietarios se habían mudado abruptamente, y estos no dejaron muchas explicaciones. También mencionó que otros vecinos habían notado cosas extrañas cuando pasaban por la casa, como sombras en las ventanas o ruidos en la noche. Con esta nueva información, decidí investigar más sobre la historia de la casa. Descubrí que hace muchos años una familia había vivido ahí. El padre de familia murió en un accidente y la esposa, afligida, se quitó la vida poco después. Desde entonces, los inquilinos habían reportado sucesos inexplicables y la casa había cambiado de mano varias veces. La tensión en mi hogar aumentó. Comencé a sentirme observado, especialmente en la noche. A menudo me despertaba con la sensación de que alguien estaba de pie al pie de mi cama, pero al encender la luz no había nadie. Los ruidos en el ático y los movimientos de los objetos se hicieron más frecuentes. Decidí que necesitaba ayuda profesional. Llamé a un investigador paranormal, quien pasó una noche en la casa con su equipo. Después de revisar el lugar, me dijo que había una fuerte presencia en la casa, posiblemente relacionada con la trágica historia de la familia, aunque no podía hacer que se fuera. Me recomendó ciertos rituales y bendiciones para intentar apaciguar la actividad. Seguí sus recomendaciones, y aunque los incidentes no cesaron por completo, se hicieron menos frecuentes. Aún así, decidí que no podía seguir viviendo ahí. Puse la casa en venta y me mudé a un apartamento en el centro de la ciudad. Desde entonces, he vuelto a mi rutina, pero nunca olvidaré mi tiempo en la casa de la esquina en la calle Maple. Es una experiencia aterradora, a la vez un poco triste. Pero de lo que estaba seguro era de que ya no podía seguir viviendo en ese lugar. Pero lo que viví ahí no se borrará con el tiempo. Trabajo como guardia de seguridad en un almacén a las afueras de la ciudad. Es un trabajo tranquilo, pero las horas nocturnas pueden volverse muy solitarias y a veces inquietantes. Los almacenes tienen pasillos largos y oscuros. Una noche, durante mi ronda habitual, noté que una de las cámaras de seguridad mostraba una sección del almacén completamente oscura. Pensé que quizá alguna de las luces se había fundido. Tomé mi linterna y me dirigí hacia esa área para revisar. Al llegar, encontré el pasillo en penumbras. Intenté encender las luces, pero no respondían. Mientras iluminaba con mi linterna, vi algo que me dejó helado. Una figura al final del pasillo.
de pie, inmóvil. Llamé, pero no obtuve respuesta. Me acerqué con cautela, pero al llegar, la figura había desaparecido. Revisé cada rincón, pero no encontré a nadie. Volví a la sala de control y revisé las grabaciones. En ellas, la figura aparecía de repente. Permanecía quieta unos minutos y luego desaparecía sin dejar rastro. Decidí no mencionarlo a mis superiores, pensando que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada debido a las largas horas de trabajo nocturno. Unos días después, mientras hacía otra ronda, escuché ruidos provenientes de uno de los muelles de carga. Al acercarme, vi cajas apiladas de manera extraña, como si alguien las hubiera movido deliberadamente. Revisé la zona, pero no había señales de intrusos. Los ruidos continuaron durante las noches siguientes, siempre provenientes de diferentes áreas del almacén. Decidí compartir lo que estaba pasando con un compañero de trabajo que también hacía turnos nocturnos. Le mostré las grabaciones y le conté sobre los ruidos. Él me confesó que también había sentido algo raro en las noches, pero no quería decir nada por miedo a parecer loco. Una noche, mientras estábamos juntos en la sala de control, vimos a la figura en las cámaras de nuevo. Esta vez se movía lentamente por los pasillos, desapareciendo y apareciendo en diferentes lugares del almacén. Decidimos ir juntos a investigar, armados con linternas y radios. Seguimos los movimientos de la figura por las cámaras, pero cuando llegamos a la ubicación, no encontrábamos a nadie. Parecía estar jugando con nosotros. La situación se volvía cada vez más inquietante y ambos sentíamos una presencia que no podíamos explicar. Esa misma noche decidimos revisar los archivos del almacén para ver si encontrábamos alguna pista sobre lo que estaba sucediendo. Descubrimos que años atrás un trabajador había desaparecido misteriosamente durante su turno. Nunca se encontró su cuerpo y el caso quedó sin resolver. Las siguientes noches fueron aún más tensas. La figura aparecía con más frecuencia y los ruidos se volvían más fuertes. Una madrugada, mientras revisaba una sección del almacén, sentí una mano helada en mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie ahí. El pánico se apoderó de mí y corrí de vuelta a la sala de control. Decidí que no podía seguir trabajando ahí. Presenté mi renuncia y dejé el trabajo poco después. Mi compañero también dejó su puesto, incapaz de soportar más las noches llenas de miedo. Aunque ya no trabajo en el almacén, las experiencias de esas noches siguen atormentando mis recuerdos. A veces me pregunto si la figura que vimos era el espíritu del trabajador desaparecido, buscando algún tipo de justicia o simplemente queriendo ser encontrado. Sea cual sea la verdad, sé que nunca podré olvidar lo que viví durante esos turnos nocturnos en el almacén. Todo comenzó con una conversación casual en una reunión familiar. Mi tío, un hombre de pocas palabras y muchas intrigantes historias, mencionó el viejo campamento de verano donde él había trabajado de joven. Según sus recuerdos, el lugar cerró abruptamente después de una serie de incidentes que nadie parecía querer recordar con detalle. Sus palabras me dejaron intrigado y decidí investigar por mi cuenta. Convencí a 3 amigos de acompañarme en una visita al campamento. La idea era simple: explorar, tomar algunas fotos y tal vez desentrañar un poco del misterio. Nos dirigimos hacia el lugar un sábado por la mañana, con nuestras mochilas llenas de provisiones y equipos de camping. El viaje fue más largo de lo esperado. La carretera se volvió cada vez más estrecha y finalmente tuvimos que dejar el coche y continuar a pie. Caminamos durante 1 hora a través del bosque, siguiendo un sendero apenas visible. Finalmente llegamos a un claro donde los restos del campamento aparecieron ante nosotros.
Las cabañas estaban en ruinas con las ventanas rotas. El aire estaba cargado de un silencio inquietante. Decidimos montar nuestras tiendas cerca del antiguo comedor, una estructura grande y en su mayoría intacta. La primera noche pasó sin incidentes. Contamos historias de terror alrededor de la fogata, riendo y burlándonos del miedo que intentábamos infundirnos mutuamente. Pero conforme la noche avanzaba, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Alrededor de la medianoche, escuchamos ruidos provenientes de una de las cabañas en ruinas. Parecían pasos ligeros, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre las hojas caídas. Nos dijimos que probablemente eran animales, pero el ambiente se volvió tenso y demasiado pesado, así que decidimos irnos a dormir. A la mañana siguiente, uno de mis amigos encontró su mochila abierta y cosas esparcidas. Juro que la había dejado cerrada antes de irse a dormir, pero asumimos que algún animal la había revisado durante la noche. Sin embargo, esa noche los ruidos regresaron, esta vez más fuertes y más cercanos. Nos quedamos despiertos, escuchando atentamente. De repente, una sombra cruzó el claro donde habíamos hecho nuestra fogata. No pudimos ver bien quién o qué era, pero estaba claro que no era un animal. Decidimos investigar, armados con linternas y palos. Seguimos la sombra hasta la cabaña más grande del campamento, la que solía ser la oficina del director. La puerta estaba entreabierta. Entramos con cautela, iluminando el interior con nuestras linternas. El lugar estaba lleno de viejos muebles cubiertos de polvo y papeles esparcidos por el suelo. En una esquina encontramos un viejo álbum de fotos. Lo abrimos y vimos imágenes de niños sonrientes, y actividades de verano y personal del campamento. Pero al final del álbum, las fotos se volvieron inquietantes. Las últimas imágenes mostraban rostros serios y ojos vacíos, con una sensación de angustia palpable. Mientras pasábamos las páginas, el aire se volvió más frío y pesado. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. El pánico se apoderó del grupo. Corrimos hacia la puerta, pero no se movía. Sentíamos una presencia en la habitación, algo que no podíamos ver, pero que estaba ahí con nosotros. Finalmente, uno de mis amigos logró forzar la puerta abierta y salimos corriendo, dejando aquel campamento atrás. La verdad, nunca supimos qué o quién estaba en ese campamento con nosotros. Al regresar al pueblo, intentamos averiguar más sobre el lugar, pero nadie quería hablar del campamento ni de los accidentes. Fue como si la historia hubiera sido borrada intencionalmente de la memoria colectiva. Desde ese día, ninguno de nosotros ha vuelto a acampar. La experiencia en el campamento abandonado dejó una marca imborrable en nuestra memoria. Un recordatorio de que algunas historias tienen más verdad de la que nos gustaría admitir.